Hola, mi nombre es Carlos Arturo Barriga Saucedo, alumno de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y les explicaré de manera general el procedimiento que se hace para el estudio hidrológico de una cuenca, así como la determinación de gastos máximos probables. El objetivo de nuestro estudio hidrológico es conocer el gasto que pasa en algún determinado lugar donde se construirá alguna obra de infraestructura. La cuenca en estudio se encuentra en la carta topográfica E14 de 54, correspondiente a la población de Santa Lucía Monteverde, en el estado de Oaxaca. Vamos a comenzar con la definición de algunas características y parámetros de la cuenca en estudio. ¿Cómo las obtendremos? Algunos datos se obtendrán con ayuda del simulador del INEGI y otros datos se obtendrán con ArcGIS. Estas características que determinaremos son necesarias para cálculos posteriores. Entre tanta información que nos proporciona el simulador, nos interesan básicamente los siguientes datos. Datos que obtendremos de ArcMap, ArcGIS. Para poder trabajar en ArcGIS debemos tener archivos descargados de la página del INEGI, como la carta topográfica, mapas de uso y tipo de suelo, mapas de estaciones climatológicas, entre otros. Con ArcGIS se obtendrá el área y el perfil del cauce principal de la cuenca, además del mapa N y mapa K, que nos servirán para cálculos posteriores. Los datos del perfil obtenidos en ArcGIS los exportamos a Excel para determinar la pendiente con el método de Taylor and Schwartz. Aquí tenemos los resultados. Obtenemos la pendiente adimensional y también la pendiente en %. Tiempo de concentración. El tiempo de concentración se puede determinar con diferentes ecuaciones, pero nosotros en esta ocasión utilizaremos la ecuación de Kirchhoff. Número de escurrimiento, N. Con la tabla 7.3 y 7.4 del libro de Aparicio y los mapas de uso y tipo de suelo descargados de la página del INEGI, se hace el mapa N en ArcGIS. Este es el mapa N que hicimos en ArcGIS. A su vez, con el mapa N en ArcGIS también obtuvimos el área de cada superficie con diferentes N dentro de la cuenca. Para obtener el N final, simplemente aplicamos esta ecuación y aquí tenemos el número N. Para determinar la lluvia media, primero identificamos las estaciones cercanas a nuestra cuenca. Lo podemos hacer con la base de datos de CLICOM o con el mapa de estaciones que descargamos para ArcGIS. Ya que ubicamos las estaciones, descargamos la precipitación anual de cada una de la página de CLICOM. Ya que se ubicaron, descargaron y calcularon los promedios anuales de cada estación, procedemos a crear los polígonos de Thyssen y las isoyetas en ArcGIS para determinar la lluvia media de la cuenca. Aquí tenemos los polígonos de Thyssen de la cuenca. Como podemos ver, la cuenca quedó dividida en dos superficies. Obtenemos el área y aplicamos la siguiente fórmula. Lluvia media igual a área 1 por la precipitación 1 más área 2 por la precipitación 2 entre el área total. Y aquí tenemos la precipitación media de la cuenca. Isoyetas. Aquí tenemos el mapa de isoyetas que se elaboró también en ArcGIS. Se hace un cálculo similar al de los polígonos de Thyssen, pero ahora con los datos de isoyetas. Sustituimos en esta fórmula y obtenemos la precipitación media. Precipitación máxima diaria anual. Estos datos son las precipitaciones del día en el que llovió más en todo el año. Para obtener los máximos diarios anuales, simplemente bajamos los datos de precipitación diaria de la estación y de todos los datos del mes seleccionado, seleccionamos la precipitación más alta. Posteriormente lo hacemos lo mismo, pero ahora con los máximos de cada mes para obtener un máximo diario anual. En México, en muchas ocasiones, los datos de las precipitaciones diarias están incompletos. Es por eso que necesitamos hacer el llenado de datos. Para llenar los datos de la estación principal, necesitamos ubicar otra estación cercana y verificar si la podemos utilizar para el llenado. ¿Qué significa esto? Que los datos deben de ser independientes y homogéneos. Para verificar la independencia, haremos el correlograma y límites de Anderson, y para verificar la homogeneidad, haremos la prueba T-Student. Correlograma y límites de Anderson. Mediante ecuaciones de regresión lineal simple obtenemos el valor de correlación lineal R. Para ello hacemos una tabla en la cual pondremos en X la precipitación promedio anual que bajamos de CLICOM y en Y los mismos datos pero desfasados un año. Aquí lo podemos ver. Luego aplicamos las ecuaciones y se obtiene el dato que buscamos, R. Este procedimiento se realizará para desfases de 1, 2, 3 y 4 años. Ya que obtuvimos los valores de R, procedemos a los límites de Anderson, los cuales se obtienen con esta ecuación. Los límites de Anderson serán el valor positivo más grande y el valor negativo más pequeño. Ahora graficaremos los valores de R y verificamos que mínimo 3 puntos queden dentro de los límites de Anderson. Prueba de homogeneidad. Para esta prueba
aplicaremos las siguientes fórmulas. Tenemos que organizar la información dividiendo nuestra serie de datos en dos partes. La mitad de datos la pondremos en la columna X1 y la otra mitad en la columna X2. Posteriormente obtendremos el promedio, la varianza, la desviación estándar y el número de datos para cada columna. Estos datos los ingresaremos a la ecuación y luego lo compararemos con la tabla TStudent y verificamos que se cumpla la siguiente expresión. Estas dos pruebas se realizan para la estación principal y la estación secundaria. Una vez que ya se verificó la independencia y la homogeneidad, procedemos a llenar. Llenado. Para hacer el llenado necesitamos una tabla como esta, donde pondremos en X la precipitación total del mes de la estación secundaria y en Y la precipitación total del mes de la estación primaria. Aplicaremos fórmulas de regresión lineal simple y obtendremos la precipitación total de los meses faltantes. Aquí los tenemos. Estos datos nos servirán para la ecuación de regresión lineal simple que saldrá en la siguiente tabla. Ahora pondremos en X la precipitación total del mes de la estación primaria y en Y los máximos diarios de la estación primaria también. Aplicamos fórmulas de regresión lineal simple y obtenemos ahora sí los máximos diarios. Después hacemos esta tabla de máximos diarios ingresando los datos que encontramos anteriormente y para determinar los máximos diarios anuales simplemente elegimos el valor más alto de cada año y estos son los máximos diarios anuales con los que trabajaremos posteriormente. Ahora vamos a encontrar la función de probabilidad que más se nos ajuste a nuestros máximos diarios anuales. Probaremos las siguientes funciones: la normal, la log normal, la Pearson 3 y la Gumbel. Pero ¿cómo sabremos cuál es la que mejor ajusta? Para ello utilizaremos estos métodos: error cuadrático y Smirnov-Kolmogorov. Error cuadrático. Este método consiste básicamente en aplicar esta fórmula, donde XC es el valor obtenido con la función y XO es el valor que ya tenemos. Aplicamos esta fórmula para todos los datos, hacemos la sumatoria de la columna y luego le sacamos raíz cuadrada. Este valor es el error cuadrático. Esto lo hacemos para cada función de distribución. Luego de obtener todos los errores cuadráticos, los comparamos y elegimos el más pequeño, y esa es la función que más nos ajusta. Ahora vamos con el método de Smirnov-Kolmogorov. Aunque existe una forma manual de determinar el error mediante este método, en esta ocasión por cuestiones de tiempo lo haremos mediante el software Hydroesta. Este software nos arrojará un delta teórico para cada función de distribución. Elegiremos la función que tenga el delta teórico más pequeño. Estos son los resultados. Yo adoptaré como la función de distribución que mejor ajusta la Pearson tipo 3, ya que fue la primera con el método de Smirnov-Kolmogorov y la segunda en el error cuadrático. Vamos a calcular la IDT. Para calcular la IDT nos auxiliaremos del software Hydroesta. Para obtener la IDT con el método de Bell necesitamos calcular la precipitación con la función que mejor nos ajustó para 24 horas con un periodo de retorno de 10 años. Este dato lo ingresé y de acuerdo a Hydroesta nuestra IDT es la siguiente. Lluvia de diseño. Para la lluvia de diseño necesitamos la ecuación PDT que surge a partir de la IDT. Aquí tenemos la ecuación PDT y el hietograma para un periodo de retorno de 100 años. Aquí tenemos la ecuación PDT y hietograma para un periodo de retorno de 1000 años. Y aquí para 5000 años. Determinación de los gastos máximos. Para determinar los gastos máximos utilizaremos los siguientes métodos. Vamos con los métodos envolventes. El método envolvente de Lowry es la siguiente ecuación. Se determinan todos los valores y se sustituyen. El coeficiente de envolvente se obtiene de la tabla 8.1 del libro de Aparicio. El método envolvente de Kriegen-Lowry es similar al anterior, solo que la forma de obtener el gasto pico unitario es diferente su fórmula. Se sustituye y se obtiene el gasto máximo. Método de Chow. Para el método de Chow usaremos esta tabla que se llena a partir de todas estas ecuaciones y obtendremos los gastos picos. Si los graficamos nos queda algo similar a esto. Si los graficamos nos queda algo como esto. Y el gasto máximo es el punto más alto de la curva. Aquí tenemos los valores también para un periodo de retorno de 100, 1000 y 5000 años. El método racional. Ya que tenemos el mapa K que hicimos en ArcGIS, obtenemos el área de cada valor de K. Posteriormente sacamos un K para esa estación. Se obtiene multiplicando el valor de K por el área más el otro valor de K por el área y el resultado entre el área total. Se hace lo mismo para la otra estación, en mi caso, que son dos estaciones las que afectan a mi cuenca. Posteriormente, a los datos de precipitación promedio anual que bajamos de ClickOhm, les aplicaremos estas fórmulas. Luego sacamos el promedio y este será CE1. Se hace el mismo procedimiento para la segunda estación y obtendremos CE2. Organizamos nuestra información en una tabla de esta manera y sacamos el valor de CE multiplicando CE1 por su área más CE2 por su área, el resultado entre el área total, y ese es nuestro valor de CE. Ahora sí, ya tenemos todos los datos para ingresarlos a la fórmula racional, que es esta. C es el valor de CE que acabamos de encontrar y proviene de la IDT con diferentes periodos de retorno, y A es el área en kilómetros cuadrados. Sustituimos y obtenemos nuestros gastos máximos.
Método del hidrograma unitario triangular. Se llena esta tabla con estas ecuaciones, básicamente. Luego se proceden a hacer triángulos con este esquema, donde aquí puse la pendiente de la línea y B, que es donde toca el eje. Formé triángulos y obtuve los gastos pico. Graficándolos en Excel, obtuve esto. Y estos son los gastos máximos probables con el método del hidrograma unitario triangular. Muchas gracias por su atención.